Muy buenas noches, amados compañeros, ministros en la Iglesia del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular. ¿Qué hora tenemos, Tirso? 6:30. Estamos comenzando temprano el culto de la noche. Es que Miguel, si coloca esos temas así, pues sale uno tarde siempre. Desde que llegué estoy leyendo y estudiando este tema y otras cosas importantes del programa divino. Y cuando son cosas así, pues toma tiempo. Este misterio del cual, pues, para esta ocasión tenemos la historia del séptimo sello y luego el misterio que necesitamos conocer. O sea, sería el tema, la historia del séptimo sello, el misterio que necesitamos conocer. O sea que eso va junto. Y ahora, yo creo que me detuve demasiado de poco tiempo. ¿Saben por qué? Porque desde que Dios colocó a Adán en la tierra, han transcurrido unos 6,000 años. Y miren, Dios ha esperado todo ese tiempo para en este tiempo final darnos a conocer. O sea que Dios ha tardado 6,000 años para darnos a conocer, hablarnos acerca del séptimo sello, hablarnos el misterio del séptimo sello. Y aún, eso es contando solamente 6,000 años de Adán hacia acá. Pero Dios ha tenido ese misterio toda la eternidad en su mente. Y miren todas las generaciones que han pasado. ¿Ve? Aparentemente Dios ha tardado mucho, pero lo importante no es cuánto se ha tardado. Lo importante es que a nosotros nos ha tocado el tiempo donde Él daría a conocer ese misterio. Así es que no nos llevan ninguna ventaja los que aparecieron primero aquí en la tierra, pues no llegaron a conocer el misterio del séptimo sello. Nosotros hemos aparecido en este tiempo final y ahora nosotros somos los bienaventurados, a los cuales el misterio del séptimo sello que Dios tenía en su mente desde antes de la fundación del mundo nos sería dado a conocer. Leemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 8, verso 1, en adelante dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro. Sí, se paró ante el altar con un incensario de oro. Miguel, ¿quién era el que tomaba el incensario de oro? El sumo sacerdote era el que hacía eso. Así es que en el cielo, miren lo que está sucediendo aquí cuando el séptimo sello es abierto. ¿Y el sumo sacerdote en el cielo quién es? Nuestro amado Señor Jesucristo, el cual ha estado como sumo sacerdote haciendo intercesión en el cielo. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. O sea, sin la administración, sin el ministerio de ese ángel en el cielo, no hay resurrección para los muertos en Cristo, y para nosotros que vivimos no hay transformación, porque las oraciones de los santos, dice el reverendo William Branham, son las oraciones de los santos, los cuales han estado orando por la resurrección para regresar a la tierra. Y también pues nosotros que hemos estado orando por nuestra transformación. El sumo sacerdote tomaba el incensario, entraba al lugar santísimo y
con el puño lleno de incienso, lo echaba dentro del incensario y se levantaba la nube de humo del incienso que era quemado en el incensario, y esto era necesario hacerlo. Bueno, aquí estamos comenzando sin leer completamente la escritura, ya hemos comenzado, pero vamos a ver en Levíticos capítulo 16. Nos dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y luego le dice con todo lo que tiene que entrar dentro del propiciatorio: la sangre de la becerra bermeja, para hacer expiación por él y por sus hijos, por los sacerdotes, y luego de rociar sobre el propiciatorio sacrifica el macho cabrío y entra con la sangre del macho cabrío. La sangre del macho cabrío con la sangre de la becerra es unida en cierto momento y es santificado todo el templo de Dios. Así lo hizo el profeta Moisés cuando dedicó el templo de Dios, el tabernáculo. Y ahora vean ustedes, en todo este pasaje del capítulo 16 nos habla de esto, y ahora vean cuando nos habla del incensario. Vamos a ver del 10 en adelante, tenemos lo del macho cabrío, también dice más. Vamos a ver, 9 en adelante dice, tenemos que irnos un poquito antes del 7, bueno, ya casi tenemos que leer todo. Entonces, con esto entrará en el santuario del 3, continuamos en el 3 entonces, con un becerro para expiación, y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. La mitra que está sobre su cabeza, el turbante, y sobre la mitra pues está él, la laminilla con el nombre santidad a Jehová, o sea, santidad a YHWH, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo en agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después
tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. O sea que no podía entrar al lugar santísimo allí sin llevar a cabo todas esas labores, según explican los que han escrito acerca de todas estas cosas que se hacían en el templo. El sumo sacerdote entraba unas cuantas veces al lugar santísimo en las labores que él tenía que llevar a cabo, pero era en un solo día, el mismo día, el día 10 del mes séptimo, llevaba a cabo todas esas labores. Ese era el día de más trabajo para el sumo sacerdote. Dice: tomará luego de la sangre del becerro y la rociarás con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, o sea, el lugar santísimo, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Vean, era esparcida en el propiciatorio y también tenía que hacerse en el lugar de reunión y así por el estilo. O sea que todo en el templo era rociado con la sangre de la expiación. En el capítulo 9 de Hebreos, San Pablo nos habla de eso, y también en otros lugares. Ahora sigue diciendo: y saldrá él al altar que está delante de Jehová, y lo expiará. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará. Como esparció sobre el propiciatorio 7 veces, ahora hace lo mismo sobre ¿qué? Sobre el altar que está delante de Jehová. Ese es el altar del incienso, ¿verdad, Miguel? El altar del incienso, sí. El incienso. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos los pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto.
Ahí podemos ver todo lo que era hecho allá en el tabernáculo. Por lo tanto, eso es figura de lo que Cristo hará en el cielo. Y vean ustedes, los que están representados en los diferentes sitios del templo. Ven ustedes, así como el templo y fue rociado con la sangre, todos los que pertenecen al templo de Jesucristo, al templo de Dios, ese templo espiritual, son rociados con la sangre de Cristo. Cristo, el sumo sacerdote, vean cómo hace esa obra de expiación. Continuamos en Apocalipsis capítulo 7. Donde vamos a leer el verso 3, que estábamos leyendo. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y los arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. La historia del séptimo sello, es el misterio que necesitamos conocer. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El misterio del séptimo sello es el misterio más grande de Dios. Es el misterio que ha estado en la mente de Dios eternamente. Y es el misterio que Él no reveló en edades y dispensaciones pasadas. Solamente Dios dio palabra profética para que así profetizaran los profetas del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento con relación a la segunda venida de Cristo. Pero a nadie reveló el misterio. Vamos a hablar lo que sería revelar el misterio en el pasado. Es como la primera venida de Cristo. A nadie Dios le reveló el misterio de la primera venida de Cristo. Solamente le dio la palabra profética a sus profetas. Pero cuando reveló el misterio de la primera venida de Cristo, lo reveló a Juan el Bautista cuando lo vio. Y dijo, este es el hombre. Ahí está señalando a Jesús como el hombre, como el cumplimiento de la primera venida de Cristo. Pero vean ustedes, el misterio de la segunda venida de Cristo, encontramos que a ninguno de los mensajeros de las 7 edades fue dado a conocer. Ninguno de los 7 mensajeros pudieron decir, este es el cumplimiento. Como pudo Juan el Bautista decir, este es el cumplimiento, este es el hombre. Juan estaba anunciando que vendría después de él un hombre, un varón, y cuando lo vio dijo, este es el hombre. Pero el misterio del séptimo sello, que es paralelo al misterio de la primera venida de Cristo, porque es el misterio de la segunda venida de Cristo, encontramos que el precursor dijo, quizás yo no esté aquí cuando Él venga, cuando Él esté aquí. Quizás yo no esté aquí, pero este mensaje lo introducirá. Por lo tanto, el mensaje del precursor de la segunda venida de Cristo estará
presentando lo que se estará cumpliendo en el día postrero. Y el mensaje del precursor de la segunda venida de Cristo, vean ustedes, así como Juan el Bautista, con su mensaje presentó a Cristo. Y el precursor de la segunda venida de Cristo, con su mensaje, es que él presenta lo que para este tiempo final será la segunda venida de Cristo. Y él encontramos que en su mensaje señala, dice, por ejemplo, dice, cuando nuestro Señor venga sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será la palabra encarnada en un hombre. Eso es parte de la presentación de la venida del Señor. Eso es una presentación que hace el precursor de la segunda venida de Cristo. También él muestra que será el ángel fuerte, eso fue Apocalipsis capítulo 19, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, pero ahora lo presenta como el ángel fuerte que desciende del cielo y dice en la página, les había citado la página 256 del libro de los sellos, y ahora la página 57 del libro de los sellos, nos dice el reverendo William Branham, que es el precursor de la segunda venida de Cristo, presentándonos al ángel fuerte que desciende del cielo, dice, y vi otro ángel fuerte que descender del cielo cercado de una nube y el arco celeste sobre su cabeza. Ahora, si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo, porque aún en el Antiguo Testamento él fue llamado el ángel del pacto, y él ahora viene directamente a los judíos, porque la iglesia ha llegado a su fin. Ahora, continuando, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Recuerdan el ángel de Apocalipsis capítulo 1? Este es el mismo, y un ángel es un mensajero. Un ángel es un mensajero, y él es un mensajero a Israel. Ve usted, la iglesia está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. Ahora fíjese bien. Y tenía en su mano un librito abierto. Y es Cristo el que viene. Cristo, el ángel fuerte que desciende del cielo. Y ahora, en la página vamos a ver una página donde página 81. Dice el penúltimo párrafo, dice, ahora fíjense bien, entonces es él, el Cordero, quien toma su lugar majestuoso cuando sus santos llegan para coronarle. Cuando sus santos llegan para coronarle, Rey de reyes y Señor de señores. Ve usted, en Apocalipsis 16 vemos que el tiempo se acaba. Y ahora, siendo que este ángel fuerte es Cristo, el ángel del pacto que desciende del cielo, y viene, y los santos vienen para coronarle. Vamos a ver aquí un poquito. En Apocalipsis capítulo, en la página 277 del libro
de los sellos dice: orando pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo. El jinete del verdadero caballo blanco. ¿Quién es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19? El Espíritu Santo, el ángel del pacto, el ángel fuerte que desciende del cielo. Mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo, entra en confrontación con el anticristo y él llame los suyos. Y ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve. Y será la palabra encarnada en un hombre. Y ahora la página 134 de los sellos dice, y noten ustedes, cuando el Espíritu Santo cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Para la coronación como Rey de Reyes y Señor de Señores, tiene que hacerse carne. Porque un espíritu no puede ser coronado. Y Cristo no puede ser coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores, como Rey sobre el pueblo hebreo, como hijo de David. No puede ser coronado a menos que no se haga carne, porque no se puede poner una corona en un espíritu. Tiene que tener carne para colocar la corona. No puede ser coronado un espíritu. Por eso, Cristo, el ángel del pacto del Espíritu Santo, para el día postrero, se hará carne para ser coronado por sus santos. No cualquier persona va a estar llevando a cabo esa coronación, sino los santos, la iglesia del Señor Jesucristo. Y en la página 100, vamos a ver, 146 del libro de los sellos dice, y al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. O sea que para el día postrero tendremos en la tierra, por un lado el diablo encarnado en un hombre, en el anticristo, y por otro lado al Espíritu Santo encarnado en otro hombre. Y en la página 270 dice, aquí viene la vida, aquí vemos la vida y la muerte llegando a su último encuentro. El caballo blanco de vida verdadera y el caballo amarillo de credos mezclados. La cosa está llegando a un verdadero reto. ¿Y dónde será el reto? Pues en el monte de Sion. Y ahora, Cristo, el ángel fuerte que desciende del cielo, ya su señal fue vista en el cielo en 1963, febrero 28 de 1963, donde estaba el ángel fuerte, el ángel que era diferente a los demás. Dice en la página 469, y notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro, me pareció muy distinto a los demás. Estaban en una constelación con 3 a cada lado y uno arriba. Y el que estaba a mi lado, contando desde la izquierda hacia la derecha, ese sería el 7º ángel. Él era más brillante y significaba más para mí que los demás. Les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente.
¿Ven? Porque Él es el ángel fuerte que desciende del cielo, el mensajero a Israel. Les dije también que me levantó, me alzó. Ahora aquí está. ¿Se acuerdan? Ahora aquí está. Era el que tenía el séptimo sello. ¿Cuál es el ángel que tiene el séptimo sello? El ángel que era diferente a los demás. Y así como los otros 7 ángeles de las 7 edades estuvieron manifestados en carne humana para tener esos ministerios, el ángel que es diferente a los demás tiene que venir en carne humana manifestado para tener el ministerio del séptimo sello, cumplir el séptimo sello. El ángel fuerte, el ángel que era diferente a los demás, Cristo tiene que venir manifestado en carne humana. El Espíritu Santo tiene que venir manifestado en carne humana. Recuerden que el cuerpo teofánico es el espíritu de cada escogido de Dios. Un cuerpo de la sexta dimensión. Y el cuerpo teofánico de Dios, que es el cuerpo teofánico de Jesucristo, es el Espíritu Santo. Por eso en Ezequiel capítulo 9 encontramos a ese varón vestido de lino con el tintero en su mano o en su cintura, Miguel. En su cintura para sellar. Y en Apocalipsis capítulo 7 viene el ángel con el sello del Dios vivo para llamar, juntar y sellar 144,000 hebreos. Viene el ángel con el sello del Dios vivo con el Espíritu Santo. Y ahora vean ustedes como para el día posterior el Espíritu Santo, así como estuvo en los profetas del Antiguo Testamento en la porción correspondiente a aquella edad, hablándole al pueblo hebreo, y esas fueron manifestaciones del Espíritu de Dios en ellos. Luego estuvo en Jesús en toda su plenitud, se hizo carne en toda su plenitud en Jesús. Se había hecho carne parcialmente en la porción correspondiente a cada edad y cada dispensación en los profetas anteriores a Jesús. Pero ahora viene en toda su plenitud manifestado en carne humana. El verbo se hizo carne, el ángel de Jehová, el ángel del pacto se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo y llevó a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario con su cuerpo de carne. Y eso fue la primera venida de Cristo. La primera venida de Cristo no es otra cosa sino la venida del ángel de Jehová, del ángel del pacto en carne humana, llevando a cabo su obra de redención en la cruz del Calvario con su cuerpo físico. La venida del Señor es la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, viniendo en un velo de carne, haciéndose carne en medio de la raza humana. En el mundo estaba, en su cuerpo teofánico, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, ni le vio, excepto los mensajeros de Dios que le vieron en su cuerpo teofánico en algunas ocasiones. El verbo que era con Dios y era Dios es el logos que salió de Dios. Ese cuerpo teofánico, el cual lo vemos manifestado en forma de una columna de fuego y en algunas ocasiones lo vemos en la forma de un hombre, de un ángel, en un cuerpo angelical de otra dimensión. Porque Dios hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Así es que podemos ver al ángel de Jehová manifestado en espíritu
en cuerpo teofánico, lo podemos ver también en llama de fuego. Hace a sus ángeles espíritu, hace a sus ángeles espíritus teofánicos, cuerpos teofánicos, y a sus ministros llama de fuego. Por eso podemos ver al ángel de Jehová, al ángel del pacto, el cual estaba ministrando la palabra a Moisés. Lo vemos en una llama de fuego. Y ahora, cuando hablamos del Hijo de Dios, hay escrituras que nos hablan del Hijo de Dios como el Hijo primogénito, pero también hay escrituras que nos hablan como el Hijo unigénito. Cuando nos habla como el Hijo primogénito, no encontramos ninguna contradicción aparente ahí, porque Dios tiene muchos hijos, pero el primero es Jesucristo. Pero cuando nos habla del Hijo unigénito y saber que Dios tiene muchos hijos, entonces encontramos como una aparente contradicción. Porque si es el Hijo unigénito, entonces Dios no tiene más hijos. Pero miren ustedes lo sencillo que es. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y ahora dice, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Y cómo venía a este mundo? Iba a venir en forma de hombre, iba a venir en carne humana, iba a venir como un profeta. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. También decía anterior a eso, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo no le conoció. Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, o sea, el pueblo hebreo, y los suyos, o los suyos, no le conocieron o no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, entonces ¿cómo Dios va a tener otros hijos? Dejaría de ser Jesucristo el unigénito Hijo de Dios. Pero miren lo sencillo que es todo. Nosotros somos redimidos por Cristo. Y por medio del Espíritu de Cristo, al creer en Él como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo, obtenemos el nuevo nacimiento. Y así nacemos por medio de la palabra incorruptible, que es Cristo, el ángel del pacto. Y nosotros, ¿dónde estábamos? ¿Y dónde estaba la creación? En Cristo. Eso significa que nosotros y también toda la creación, los ángeles, los arcángeles, todo ha venido de Cristo, el ángel del pacto, el Verbo. Por él fueron hechas todas las cosas.
Y nuestra vida está escondida ¿dónde? En Cristo. Nosotros venimos a ser manifestados como hijos de Dios al nacer de nuevo. Nuestra alma pertenece a Dios, es parte de Dios, viene de Dios, y ahora por medio del nuevo nacimiento, a través del Espíritu de Cristo, a través del Logos, el Verbo, el Espíritu Santo, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. ¿Y qué está sucediendo ahí en el programa divino? Es el cumplimiento de la ley de la reproducción. Es Cristo, el ángel del pacto, reproduciéndose. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, reproduciéndose en hijos e hijas. Y ahora, Dios no tenía que hacer un cuerpo teofánico, su cuerpo teofánico. Él no tenía que tener un cuerpo teofánico y luego ir haciendo otros cuerpos teofánicos. Del cuerpo teofánico de Dios, llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto, que es el Hijo de Dios, porque Hijo de Dios es el Espíritu Santo, Hijo de Dios es el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Encontramos que de ahí surgen, vienen, conforme a la ley de la reproducción, los demás hijos de Dios. Y para el día postrero, del cuerpo de Cristo de Dios, en la ley de la reproducción, Dios nos dará un cuerpo igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. O sea que los hijos e hijas de Dios vienen de Dios por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Sin Él no puede venir la reproducción de los hijos e hijas de Dios. Sin Él no pueden venir los hijos de Dios a ser manifestados. Y ahora podemos ver que Jesucristo es el primogénito y también el unigénito. Unigénito porque no tuvo que luego hacer otros, sino que hizo uno y a través de ese vienen todos los demás. A través de ese vienen todos los demás, el cuerpo teofánico de todos los demás y luego el cuerpo físico de todos los demás. En palabras más claras, Dios no tiene que, para dar el cuerpo físico y eterno a usted y glorificado, ir a una virgen y crear en ella un cuerpo para decirle, este va a ser tu cuerpo. Por medio de Cristo y su cuerpo glorificado, vendrá nuestro cuerpo eterno y glorificado de parte de Dios. Porque tiene que ser una parte de Él mismo, de su cuerpo glorificado. Así como nuestro cuerpo teofánico tiene que ser una parte de su cuerpo glorificado. O de su cuerpo teofánico. Y no se va poniendo más pequeño. Su cuerpo teofánico
y tampoco se pondrá más pequeño su cuerpo físico. Miren, una madre y un padre tienen un niño, 2 niños, 3 niños, y siguen siendo normalmente del mismo tamaño. Y la madre que da luz, vean ustedes, tuvo ese niño ahí o niña, nació y sigue viviendo. Y más bien algunas veces se pone más gruesa en vez de ponerse más delgada. O sea, más gruesa de lo que estaba antes de estar embarazada. Y luego vamos viendo que la familia va creciendo. Pero esa familia estaba en los lomos de su padre, del padre de ese niñito o niñita que nació, pero necesitaba esa simiente hacer contacto con el óvulo que estaba en la esposa para así llevarse a cabo conforme a la ley de la reproducción, la fertilización, ser fertilizado, ser engendrado y así crecer y luego nacer. Pero en el programa de reproducción de Dios para con sus hijos es por creación divina. Así es que en el programa de creación divina, vean ustedes cómo es que del Espíritu de Dios obtenemos el cuerpo teofánico, obtenemos el nuevo nacimiento y así por consiguiente el cuerpo teofánico. Y ahora encontramos al Hijo de Dios antes de venir en carne humana a través del nacimiento, a través de la Virgen María. Lo encontramos al Hijo de Dios en su cuerpo teofánico. Por eso él podía decir, antes que Abraham fuera o fuese, yo soy. Él podía decir, Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Eso está en San Juan capítulo 8, verso 56 en adelante. Hemos visto cómo era Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahora el Hijo de Dios ha venido al mundo en carne humana y lo conocimos por el nombre de Jesús. Y para el día posterior, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el Hijo de Dios. Y por cuanto todo hijo viene en el nombre de su Padre, vean ustedes, por eso el ángel de Jehová tiene el nombre eterno de Dios, YHWH, y por eso cuando le habló a Moisés y Moisés le preguntó, si ellos me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué yo les diré a ellos? Él le dijo, le dirás, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy. Y dirás a ellos, yo soy, me envió a vosotros. Eso es YHWH, me envió a vosotros. Y ahora el Hijo de Dios ha venido en carne, dice San Juan. Y cualquiera que no confiese que el Hijo de Dios ha venido en carne, que Jesucristo ha venido en carne, es anticristo. Y ahora encontramos a Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual estaba en su cuerpo teofánico, viniendo velado en un cuerpo de carne humana. Y ahora tenemos al Hijo de Dios en cuerpo teofánico y tenemos al cuerpo físico como Hijo de Dios. O sea, Hijo de Dios en la sexta dimensión e Hijo de Dios en la dimensión terrenal. Y ahora nosotros, hijos de Dios en la sexta dimensión, pero nuestro cuerpo todavía no está como cuerpo de hijo de Dios, sino cuerpo de papá y mamá.
Pero pronto estará nuestro cuerpo, nuestro nuevo cuerpo, el cuerpo eterno y glorificado como un cuerpo de Hijo de Dios, eterno, inmortal y glorificado igual al cuerpo de Jesucristo nuestro Salvador. Ahora hemos visto a Jesucristo como el Hijo primogénito. ¿Primogénito? ¿Por qué? Porque tiene más hermanos. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, dice en Hebreos capítulo 1 y capítulo 2 por ahí, y en otros lugares. Y lo vemos también como unigénito, porque solamente a través del unigénito Hijo de Dios, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, es que vienen todos los demás hijos de Dios. Los arcángeles, los ángeles, los querubines, todos los profetas, todos los hijos de Dios, el universo completo, toda la creación viene del Hijo de Dios. En Hebreos capítulo 1, San Pablo nos habla. En el verso 1 y adelante dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora vean cómo el Hijo de Dios, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Espíritu Santo, siendo la imagen misma, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿De dónde vino el ángel de Jehová, el ángel del pacto? Esa teofanía y ese cuerpo angelical de Dios, siendo la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Cómo lo hizo? Con su cuerpo físico. Efectuó la purificación de nuestros pecados con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y del verso 13 en adelante dice: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios: siéntate a mi diestra, allá en el trono de él, en el cielo? A nadie, solamente a Jesucristo. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus y ministradores, o sea, los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación?
Ahora el Padre a nadie ha sentado en su trono, a nadie ha colocado a su diestra, solamente a Jesucristo cuando ascendió al cielo victorioso. Se sentó en el trono de Dios. Pero ahora Jesucristo dice, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora podemos ver que no es el Padre sentando al vencedor, a este vencedor, en su trono en el cielo, porque ya sentó a Jesucristo en su trono en el cielo. Ahora es Jesucristo el que sentará en su trono, el trono de David, al vencedor. Y así como tuvo que ser el Hijo de Dios. O sea que no podía ser un siervo, sino un hijo. El que se sentaría en el trono de Dios en el cielo. Ahora, para la promesa de sentarse en el trono de Cristo, con Cristo, un vencedor, tiene que ser un hijo de Dios por medio del segundo Adán, por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y vamos a ver. En Apocalipsis capítulo 21, versos 6 al 7 nos dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y omega, el principio y el fin. ¿Quién está hablando ahí? Nuestro amado Señor Jesucristo. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ese es el Hijo de Dios, por medio de Jesucristo, que Cristo se sentará en su trono, o sea, el trono de David. No dice a los que vencieren, sino al que venciere. Eso es singular. Ahora podemos ver que hay un misterio grande ahí. Como vimos un misterio grande cuando estuvimos estudiando que Jesucristo es el Hijo de Dios, el primogénito de Dios. Pero también dice que es el unigénito. Por lo tanto, todos los hijos de Dios, para venir manifestados como hijos de Dios, tienen que venir por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por medio de recibirlo y nacer, recibir su espíritu y así nacer en la sexta dimensión y luego recibir su cuerpo eterno y glorificado. Ahora podemos ver que para el vencedor, así como cuando Cristo ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios, recibió un nombre nuevo, como José cuando obtuvo la victoria y fue colocado como el administrador de todo el reino del faraón en Egipto, recibió un nombre nuevo, recibió el anillo, el sello del rey y recibió una esposa, por la cual tuvo 2 hijos. Eran medio gentiles y hebreos. Por José eran hebreos y por su esposa eran gentiles. José, por cuanto fue el primogénito de Jacob por medio de su esposa Raquel, que era la esposa original verdadera, encontramos que tipifica a Cristo, el primogénito de Dios, y vean ustedes recibiendo sus hijos la bendición de la primogenitura antes de ser dada a los demás hermanos de José.
fue hablada sobre José y sobre sus hijos la bendición. Fue bendecido José en esa forma. Vean ustedes, Efraín, el hijo de José menor, y Manasés, el hijo de José mayor, fueron traídos por José a Jacob, el cual ya estaba ciego. Y Jacob colocó su diestra sobre Efraín y su mano izquierda sobre Manasés. Bendijo a Efraín con la bendición primera. La primera bendición que habló fue sobre Efraín, porque la bendición de la primogenitura es hablada primero. Ahora, por cuanto la bendición de la primogenitura corresponde a José, ahí hay una bendición grande para Efraín y para Manasés. Pero la parte más grande le toca a Efraín. Manasés representa al pueblo hebreo y Efraín representa la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso la bendición de la primogenitura del bautismo del Espíritu Santo corresponde a la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso la iglesia del Señor Jesucristo desde el día de Pentecostés ha estado recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Han entrado hebreos y han entrado gentiles también a esa bendición de la primogenitura. Y todavía siguen entrando de entre los gentiles también y de entre los hebreos también. Y luego vendrá la bendición para el pueblo hebreo, donde habrá 144,000 hebreos que recibirán la bendición de Dios. Recibirán el mensaje y serán sellados con el sello que trae el ángel que viene con el sello del Dios vivo. Y luego aparecen en Apocalipsis capítulo 14 ya sellados en sus frentes con el nombre de su Padre y el nombre de él, del Cordero, escrito en sus frentes. Ahora podemos ver todo este misterio a medida que va siendo abierto, porque todo este misterio que es dado a conocer en este tiempo final gira alrededor del séptimo sello. Gira alrededor todo este misterio de la venida del ángel de Jehová, del ángel del pacto, que es el verbo que era con Dios y era Dios, el cual vino 2000 años atrás en el verbo de carne llamado Jesús. Para el día postrero en Apocalipsis capítulo 19 viene nuevamente. Ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 tiene por nombre escrito el verbo de Dios. Los ejércitos celestiales le siguen en caballos blancos y tiene escrito en su muslo y en su vestidura este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, este misterio del séptimo sello, que es el misterio del ángel que era diferente a los demás, vean ustedes, encontramos que así como la venida del ángel del pacto 2000 años atrás se cumplía en medio del pueblo hebreo cuando Jesús nació en Belén de Judea, ahí estaba el misterio de la primera venida de Cristo, de la venida del ángel del pacto, comenzando, pero era un secreto, un misterio, un secreto que ni el sumo sacerdote conocía, aunque escucharon a los magos diciendo que la estrella, que era la señal del Hijo del Hombre del cielo, la señal de la venida del Mesías, estaba siendo vista y ya llevaba 2 años siendo vista. Y por lo tanto, para los magos o sabios, el Mesías tenía que estar en la tierra y ya tenía que tener cerca, alrededor de 2 años de edad. Pero todo eso era un misterio, no lo podían comprender. Y la vida del Mesías en la tierra fue un misterio escondido hasta que tuvo cerca de 30 años. Aunque María
conocía acerca de ese misterio, sabía que ese era el Hijo de Dios, que había venido al mundo y que el cuerpo físico que había nacido por medio de María, ese cuerpo físico era hijo de Dios, no era hijo de José. Y por consiguiente el que estaba dentro de ese cuerpo físico era el Hijo de Dios, el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Por eso Jesús podía decir, yo he descendido del cielo. Fue el ángel de Jehová que descendió del cielo como hijo de Dios. Y luego lo encontramos en un cuerpo de carne velado para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario, para ser reconciliados con Dios por medio de su propio sacrificio que Él llevó a cabo a través de su propio cuerpo de carne. Y ahora encontramos a Cristo, el Hijo de Dios, el ángel del pacto, haciendo intercesión en el cielo hasta que entre hasta el último de los escogidos de Dios. Y lo encontramos en medio de esa iglesia, obrando por medio de los mensajeros que Él ha enviado de edad en edad. Y todo lo que Cristo hace en el cielo es reflejado en su iglesia de edad en edad. Y luego todo lo que hizo en las 7 edades refleja lo que Él hará en este tiempo final. Y la forma en que Él estará en medio de su iglesia en la edad de la piedra angular, velado y revelado en medio de su iglesia en carne humana. Y para este tiempo final, así como tuvimos y tenemos la historia de la primera venida de Cristo, desde que fue su cuerpo físico creado, al crear Dios una célula de vida en el vientre de María, tenemos la historia de Jesús, desde que el ángel Gabriel o arcángel Gabriel le apareció a la Virgen María. Y ahora, la historia de Jesús, aquí en la tierra, en un cuerpo de carne, antes de ascender al cielo, la tenemos cubriendo un lapso de tiempo de 33 años. Y todo lo que hizo en su primera venida en carne humana, estando aquí en la tierra. Siendo que la historia de la primera venida de Cristo tiene un lapso de tiempo de 33 años, ¿cuánto tiempo de historia va a tener la segunda venida de Cristo? Esa es una buena pregunta. Ahora el reverendo William Branham hablándonos de este misterio. En la página 472 nos dijo, noten bien el mensaje del tiempo del fin, este sello. Él nos ha revelado los 6 sellos, pero no dice nada del séptimo. El sello del tiempo del fin, cuando empiece, será algo completamente secreto según la Biblia. Cuando comience en esas etapas, como cuando comenzó el cumplimiento de la primera venida de Cristo, en esas etapas donde el arcángel le apareció a la Virgen María, le habló de lo que sucedería en su vida, y luego el nacimiento de Jesús en Belén de Judea, luego su ida a Egipto, luego de Egipto cuando murió el rey Herodes, luego ir a Nazaret,
y luego criarse en Nazaret, tener cerca de 30 años allá, viviendo como un ciudadano de Nazaret y siendo un carpintero, oficio que aprendió desde niño, porque desde cierta edad en adelante todos los hebreos tenían que aprender un oficio para que pudieran sostener a su familia y aunque estudiaran en la universidad, antes ya habían obtenido el oficio, porque de los, digamos, de los 13 años en adelante, tenían que ocuparse en aprender un oficio. Y así, vean ustedes, no hubo niños vagos. Algunas veces hay gente vaga porque no aprendieron un oficio cuando eran jovencitos y después no encuentran dónde trabajar porque no saben hacer nada. Ahora, podemos ver que toda esa vida de Jesús hasta los 29 años y medio fue un misterio. Solamente tenemos el caso ahí de cuando nació en Belén de Judea, los pastores fueron, y también cuando ya tenía como 2 años de edad, cuando llegaron los sabios que le llaman los magos, y luego cuando fue a Egipto y cuando de Egipto fue a Nazaret. Y luego cuando tenía 12 años, y después de los 12 años ya no sabemos más de Jesús hasta que tiene cerca de 30 años. O sea que transcurrieron unos 16 años, diríamos, y medio, o 16 años, de 16 a 17 años, sin saber de la vida de Jesús. Pero él, por cuanto era carpintero, pues tenía que estar trabajando. Trabajaba en la construcción, en su oficio de carpintero, para sostener la familia. Y ahora encontramos que cuando llegó el tiempo para su ministerio, fue guiado a donde estaba Juan el Bautista predicando. O sea que salió de Nazaret y vino al territorio de Judea donde estaba Juan predicando, y Juan era pariente de él. Y Juan no sabía que al cual él le estaba preparando el camino era un pariente de él según la carne. Porque María y Elizabeth eran parientes. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, y María, la Virgen a través de la cual nació Jesús. Y ahora, vean ustedes, si cuando Jesús estaba en el vientre de María y Juan estaba en el vientre de Elizabeth, cuando María visitó a Elizabeth y la saludó, Juan el Bautista brincó en el vientre de Elizabeth y ahí pues fue lleno del Espíritu y se regocijó. ¿Cómo sería cuando le apareció, cuando Juan estaba predicando? Juan, cuando ve que Jesús viene para ser bautizado, le dice: tengo yo necesidad de ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea que algo sabía acerca de Jesús, pero no sabía que Jesús era el Mesías al cual él estaba preparando el camino. Pero algo sabía, porque de otra forma no lo hubiera dicho. Yo tengo necesidad de ser bautizado por ti y ahora tú vienes a mí para que yo te bautice a ti. Algo sabía. No sabemos si llegaron a conocerse cuando ya habían ambos nacido, cuando ya ambos habían nacido, o cuando ya estaban más jovencitos, o a través de conversaciones familiares,
en donde las familias pues hablan de que tienen un familiar por tal lugar y que los hijos son así, y estos hijos quieren conocer a los otros familiares y así por el estilo. Algo Juan sabía, por lo cual dijo que él tenía necesidad de ser bautizado por Jesús. Ahora, Jesús viene a ser un discípulo de Juan, porque es bautizado por Juan. Jesús creía el mensaje de Juan y vean, fue bautizado por Juan. Y ahora de un discípulo del precursor viene el cumplimiento de la venida del precursado. El precursado luego tuvo que seguir solo adelante, llevando su mensaje. Y los que habían seguido al precursor y luego siguieron al precursado, recibieron las bendiciones que trajo el precursado, que fue el bautismo del Espíritu Santo. Juan dijo, este es el que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Yo solamente los bautizo en agua, pero el que viene después de mí, él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y luego identificó a Jesús como esa persona. Él es el que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Les enseñó a creer en el que vendría después de él. De muy poco sirve creer en el precursor y no creer en el precursado. Y de nada sirve creer en el precursor y rechazar y ser incrédulo al precursado. Ahora, vean ustedes los discípulos de Juan que no recibieron a Jesús cuando San Pablo lo estaba predicando. Encontramos que Pablo nunca fue un discípulo de Juan. Y sin embargo, había recibido a Cristo y había recibido el Espíritu de Dios. Y los discípulos de Juan, muchos de ellos, todavía no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no habían seguido a aquel que vino después de Juan. Así es para el precursor y el precursado, para el precursor de la segunda venida de Cristo y el precursado, y para los discípulos del precursor de la segunda venida de Cristo, y para los discípulos del precursado. Ahora, el misterio del séptimo sello, en la historia del séptimo sello, dice el precursor de la segunda venida de Cristo, que en su comienzo será un misterio por completo. Por lo tanto, no se sabe cuánto tiempo pasará el séptimo sello siendo un misterio sin ser abierto, hasta que sea abierto y conocido por los escogidos de Dios del día postrero. Y para aquellos para los cuales será abierto, pues ellos dirán, el séptimo sello es el misterio más grande de Dios, que estuvo en la mente de Dios eternamente, pero ya no es un misterio para mí, porque ya ha sido abierto para mí el misterio del séptimo sello. Y he obtenido el conocimiento del misterio que yo debo conocer en este tiempo final para ser transformado y llevado con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Sin conocer el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo, ninguna persona podrá ser transformada estando vivo en el día postrero. Y sin el cumplimiento del misterio del séptimo sello, los muertos en Cristo no pueden ser resucitados en cuerpos eternos y nosotros que vivimos no podemos ser transformados. Por eso es tan importante conocer el misterio del séptimo sello, conocer la historia del séptimo sello y así conocer el misterio que nosotros necesitamos conocer para obtener el cuerpo físico eterno y glorificado, así como para obtener el cuerpo teofánico,
cuerpo angelical. Necesitamos conocer el misterio de la primera venida de Cristo. Ninguna persona puede obtener el nuevo nacimiento sin conocer el misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Porque la persona necesita conocer ese misterio para recibirlo como su Salvador, lavar sus pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo, y es de recibir el cuerpo teofánico, el cuerpo de la sexta dimensión, el cuerpo angelical. Ahora podemos ver que la venida del Señor tiene dos partes. Su primera venida como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, y su segunda venida como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Ahora podemos ver la historia del séptimo sello como el misterio que necesitamos conocer. Ese es el misterio más grande de todos los misterios. Sin el conocimiento de ese misterio no habrá transformación para nosotros los que vivimos, ni resurrección para los muertos en Cristo. Pero con el cumplimiento de ese misterio y conocimiento de ese misterio, vendrá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. Recuerden que en la historia de la primera venida de Cristo hubo diferentes etapas en la vida de Jesús. Y las etapas hasta que tenía casi 30 años, ven ustedes, encontramos que solamente la aparición de Gabriel dándole la noticia a la Virgen María, luego el nacimiento de Jesús en Belén de Judea, luego su ida a Egipto para ser protegido de Herodes, y luego cuando murió Herodes, el regreso a la tierra de Israel, pero no a Belén, porque el hijo de Herodes, ¿cómo se llamaba Miguel? Arquelao, como también sabía que Herodes estaba buscando al Mesías para matarlo y había mandado matar a todos los niños de 2 años hacia abajo, si regresaba a José con María y con Jesús a Belén de Judea, y se corría la noticia que allí estaba un niño que tenía cierta edad y no había muerto cuando Herodes mandó matar a todos los niños, y había quedado uno vivo, pues el hijo de Herodes lo hubiera mandado a matar. Porque de esa edad no habrían niños en Belén de Judea. De 2 años hacia abajo no habrían niños en Belén de Judea. Por lo tanto, sí, a los 7 años de edad, Jesús, para ese tiempo en Belén de Judea, no había niños nacidos en Belén de Judea, ni de 7 años, ni de 6 años, ni de 5 años. Si aparecía alguno nacido en Belén de Judea, se le había escapado al rey Herodes. Y ahora el ángel le dice a José que se vaya a Nazaret. Se fue a Nazaret y se cumplió la escritura que dice que sería nazareno. O sea que en todo, por cuanto todo obra para bien, en todo va cumpliéndose la escritura de etapa en etapa. Luego encontramos que está oculto el misterio de la primera venida de Cristo hasta los 30, casi hasta los 30 años. Y ahora, por cuanto el verbo se hará carne, la palabra se hará carne en el día postrero, ¿por cuánto tiempo estará como un secreto el velo de carne donde se hará carne la palabra? Eso será un secreto de un lapso de tiempo
hasta que esté la palabra hecha carne y esté cumpliéndose y esté en su ministerio. O sea que el comienzo, dice el reverendo William Branham, será un misterio por completo. O sea que nadie se va ni a imaginar tal cosa. Luego, cuando ya comenzó su ministerio y él estaba mostrando las promesas de la venida del Señor, de la venida del Mesías, y diciéndole al pueblo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, identificándose él como el cumplimiento de la promesa de la venida del Mesías. En algunas ocasiones también les decía a sus discípulos, no digan que yo, Jesús, soy el Cristo, o sea, el Mesías. Hubo etapas bajo el ministerio de Jesús en donde los discípulos tenían que guardar en secreto, no podían estar proclamándolo así en algunas etapas o momentos porque había peligro. Dicen la escritura que en una ocasión le dijeron a Jesús, mira, Herodes te busca para matarte. En otra ocasión, cuando mató a Felipe, cuando Herodes mató a Juan el Bautista, Jesús se fue de ese territorio. Porque el próximo que el rey buscaría para matar sería a Jesús. Jesús se cuidó porque él no podía morir en cualquier tiempo, sino en el tiempo señalado por la Escritura. Tenía que ser la víspera de la Pascua, no de cualquier Pascua, sino de la Pascua correspondiente al programa de Dios para la muerte de Jesús, para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. La muerte de Jesús en otro tiempo no tendría valor, no tendría valor profético para cumplir la obra del sacrificio representado en los sacrificios que el pueblo hebreo efectuaba. Por eso el enemigo de Dios quería, por medio de los instrumentos que tenía, del rey Herodes y de otros instrumentos, matar a Jesús. Pero vean ustedes, Cristo decía, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Ahora, podemos ver que Dios tenía un programa y lo estaba llevando a cabo por medio de Jesús. Y hubo ocasiones en que Jesús ni parecía ser el Mesías. Hubo ocasiones que ni parecía ser el Mesías, pero era el Mesías. Ahora, Cristo abrió ese misterio a sus discípulos, a los creyentes en él. Pero aún con todo y estar abierto, ellos no comprendían toda la labor que él estaba llevando a cabo. Y en algunas ocasiones algunos quisieron coronarlo y proclamarlo el rey. Y él se iba de en medio de ellos. Eso fue cuando hizo el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Los discípulos de Jesucristo no conocían el programa divino que se estaba llevando a cabo en Jesús. Ellos sabían que ese era el Mesías, el Hijo de Dios, pero no conocían todo el programa que él llevaría a cabo para llevar a realización perfecta la redención del ser humano. Y ahora, nosotros no conocemos todos los pormenores de todo ese programa divino de la segunda venida de Cristo. Pero sabemos que estará cumpliéndose cada parte del programa divino correspondiente a la segunda venida de Cristo para nuestra transformación. Y ahora, a medida que Dios nos va abriendo las Escrituras y nos va abriendo el misterio del séptimo sello, vamos
obteniendo el conocimiento del misterio que nosotros necesitamos conocer. Ese es el tema de mañana. Se los di hoy. Así es que, vean ustedes, tenemos los dos temas, la historia del séptimo sello y el misterio que necesitamos conocer. Y ahora, ¿cuál es el misterio que necesitamos conocer? Pues la historia del séptimo sello. La historia del séptimo sello, el misterio que necesitamos conocer. Así es que será hasta el domingo, Dios mediante. Porque, ¿qué más le podré decir yo? Bueno, sí le puedo decir algo. Que más claro, no canta un gallo. Bueno, todo esto es para todos los hijos de Dios, para todos los escogidos de Dios. Pero tenemos que ser entendidos. Miren, para yo en muchas ocasiones, en algunos mensajes, dar claro algunas cosas, tomo algunas veces media hora o una hora hablando, mostrando a través de todas las escrituras, todo, para que así el fundamento sobre lo cual está basado lo que voy a hablar esté bien colocado. Ahora una persona que viene y se para y dice algo así abiertamente y habla un misterio abiertamente, lo dice sin dar a conocer todo el fundamento profético que hay desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, es un irresponsable. Y esa persona tendrá problemas delante de Dios. Porque esa persona con la forma de hablar hace tropezar a otras personas. Lo mejor, por eso Dios nos ha dado máquinas de videos, grabadoras, imprentas y todo, para que las personas escuchen estos misterios, leyéndolos o en videos o en cintas magnetofónicas y reciban todo el fundamento para que así, al escuchar estos misterios siendo dados a conocer, estén bien fundados y lo crean con todo el alma, para que no tropiecen. Cualquier persona que se pone a hablar estos misterios y los tira así, dice tal cosa es tal cosa, delante de Dios tendrá problemas. Ni siquiera puede ser llamado un ministro responsable. No es responsable ni con él mismo, ni con su congregación, ni con las demás personas. Más bien está hablando torpemente, aunque esté hablando alguna verdad. Porque el corazón de la persona no ha sido preparado con el Espíritu y la palabra para poder entender lo que va a ser hablado. Por eso es que en el lugar santísimo no podía ministrar cualquier ministro, cualquier sacerdote, sino el sumo sacerdote. Y estamos en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. El sumo sacerdote no podía entrar así porque sí, sino que tenía que entrar conforme a como Dios le estableció, con todas las cosas que Dios le estableció. Bueno, hemos visto el misterio de la historia del séptimo sello, el misterio que necesitamos conocer. Recuerden que cuando Moisés dedicó el tabernáculo a Dios, no pudieron ministrar los sacerdotes por la gloria de Dios que estaba allí manifestada dentro del tabernáculo. Y cuando Salomón dedicó el tabernáculo, tampoco pudieron ministrar
los sacerdotes desde el momento que la gloria de Dios entró al templo. Y ahora podemos ver que el ministerio para el día postrero será el ministerio de Cristo, de Moisés y de Elías en el cuerpo místico de Cristo, y con ese ministerio será que Cristo obrará localmente, internacionalmente y mundialmente. No habrá otros ministerios para ministrar en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Solamente el ministerio que corresponde al lugar santísimo, que es un ministerio de sumo sacerdote. Por eso algunas veces ustedes encontrarán que el sumo sacerdote tomaba mucho tiempo para llevar a cabo su labor. Vean ustedes, el día 10 del mes séptimo le tomaba todo el día hasta terminar y hacer bien las cosas, porque de eso dependía la reconciliación del pueblo hebreo con Dios para ese año. Y de lo que Dios estará haciendo en nuestro tiempo, lo que Cristo estará haciendo en el cielo y lo que Cristo estará haciendo en su templo espiritual, depende la reconciliación en lo físico de todos los hijos e hijas de Dios. La historia del séptimo sello, el misterio que necesitamos conocer. Miguel, ya por aquí puede acercarte. Lo que dije es en serio, que ya como hemos hablado del misterio que necesitamos conocer, para que tenga más tiempo mañana Miguel y ustedes. Si no les aparezco por aquí, pues ya saben que fue que me adelanté y les di no solamente el tema que era para hoy, sino el de mañana. Y también hablamos acerca del hijo primogénito y del hijo unigénito. Esto es algo que desde esta mañana Dios me estaba dando. Y para que me dé más acerca de ese tema, acerca de eso, ¿saben cuál es el secreto? Darlo a ustedes. Así es que Dios me estará dando más acerca de eso. No dice la Escritura, vamos a ver, algo así. Dad y se os dará. Así es que el secreto es dar, para que Dios le dé. Este misterio, todavía hay muchas cosas acerca del Hijo de Dios como primogénito y como unigénito. Ya vimos el misterio, es el unigénito y hay más hijos de Dios. Cualquier persona dice, pero ¿cómo puede ser posible? No sé qué pensarán los grandes estudiosos en cuanto a que es el unigénito y sin embargo hay más hijos. Y en una casa en donde hay muchos hijos, hay un primogénito, pero no unigénito. Unigénito es el único, ¿verdad? Por lo tanto, no puede ser el unigénito, sino puede ser el primogénito, pero no el unigénito. Pero donde hay uno solo, ahí sí, ya ese es el único. Ahora, siendo que Jesús dice que tiene hermanos, no dijo, por cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños. Dice que somos sus hermanos. Está hablando de nosotros, está hablando de los miembros del cuerpo místico suyo. Y si él dice que somos sus hermanos, y dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, dice Cristo, en
la profecía, lo cual él cumple. Si él dice que tiene hermanos, ahora miren cómo es que viene. Y sigue siendo el unigénito, pero por medio de él, por la ley de la reproducción, vean ustedes, Dios se está reproduciendo. Se está reproduciendo en hijos e hijas suyas. Hijos e hijos, hijas e hijos de Dios. Y ese es un misterio grande. Ese sería un tema, Miguel, como la multiplicación o reproducción de los hijos e hijas de Dios. Multiplicación, reproducción. Déjame anotarlo porque no se me vaya. Multiplicación, reproducción de Los hijos de Dios en la reproducción de los hijos de Dios reproducción de los hijos de Dios. o la ley de la ley de reproducción Aplicada a los hijos de Dios. En los hijos de Dios La ley de la reproducción. para la manifestación de los hijos de Dios o algo así. Eso lo podemos pulir un poquito más para algún momento. Yo para hablarles a ustedes 1 hora o 2 horas. ¿Como cuánto, Miguel, tengo que estar estudiando algunas veces? Desde que llegué estaba estudiando ahí para lo que hablé ahora. Y algunas veces hasta que no tengo bien todas las cosas o no he terminado, pues tengo que tomar tiempo. Algunas veces estoy en Puerto Rico una semana completa o 3 o 4 días estudiando para predicar el domingo en la mañana y el domingo en la tarde. Pero Dios me ayuda en todo y lo importante es que Dios me dé lo que necesito. Últimamente le he dicho a Miguel que prepare los temas para alrededor de esos temas, pues entonces que Dios me dé todo lo que va alrededor de esos temas y Miguel pues me está ayudando en eso. Eso no quiere decir que estoy sujeto al tema. Miren, hoy colocamos el tema el primogénito y el unigénito y todo esto, pero así pues tenemos una guía para que así todas las preguntas que están en el corazón de Miguel y de todos los ministros y de todas las congregaciones, pues surjan en la forma así de tema y así pues yo pedirle a Dios que me dé la respuesta, la contestación a todos esos temas. Miguel también consigue las escrituras que hablan de esos temas y entonces Dios me ayuda para así hablarles a ustedes sobre esos temas y todo lo que Dios me da y que Él pues me deja saber que puedo dárselo a ustedes, pues se los doy a ustedes. Lo que Él me da, que es para mí nada más, pues ya ahí yo no puedo hacer nada, porque si no, no me da más nada para mí y entonces pues me busco problemas con Dios. Así es que si me pongo a dar lo que Él me da, que es para mí nada más, le pasa lo que le pasaría a cualquier persona, que uno viene y le dice, mira, tal cosa, pero esto es para ti. Y después se para y lo dice, pues ya uno sabe que a ese no le puede decir más nada, porque lo va a decir a todo el mundo, entonces mejor uno lo dice a todo el mundo si es que puede ser dado para todo el mundo y lo dice con la base escritural correspondiente para que sea de bendición. Bueno, eso me pasó en una ocasión en donde, o en algunas ocasiones en que teníamos reuniones de ministros y después hubo algunos ministros, pues se le había dicho que eso era para ministros y después algunos ministros, no sé si de los que habían estado o de los que no habían estado, que consiguieron la cinta, la tomaron, se la pasaron a su congregación y dijeron, esto es lo que no querían que ustedes oyeran. Algo así. Y entonces, pues lo que es para ministros, pues se habla ya en
en los términos y en la forma para ministros. Y si fuera para todos, pues entonces yo no tendría que estar en reuniones de ministros, sino que le hablaría siempre a todos, con todo el público, con toda la congregación, y así pues hasta me economizaría tiempo y trabajo. Pero las reuniones de ministros son muy buenas y nos unen más y podemos ver la bendición que hay para los ministros del día postrero. Podemos ver que es un privilegio grande ser un ministro de Cristo en este tiempo final. Y que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor será recompensado por Cristo y de acuerdo a lo que hagamos en su obra, será lo que obtendremos en el reino milenial. Y será lo que obtendremos como galardones cuando Él reparta los galardones en la cena del Cordero. Así es que nuestro trabajo en el Señor lo que hace es que nos coloca en la posición correcta que nos corresponde para obtener la herencia que Cristo, desde antes de la fundación del mundo, ha elegido para cada uno de ustedes y para mí también. Bueno, ya Miguel está por aquí, Tirso está por aquí también. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos use grandemente su obra en este día postrero, y nos siga revelando todas las cosas que necesitamos conocer en este tiempo final, las cuales giran alrededor del séptimo sello. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto todos los muertos en Cristo sean resucitados en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seamos transformados. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. Y llevados todos a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Amén y amén. Con nosotros el reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón y el reverendo Miguel Bermúdez Mantú. Es que siempre Tirso después llama a Miguel para el cántico que siempre tienen, por lo tanto, ya pues fue llamado, ya está por aquí. Que Dios le bendiga y le guarde. Gloria a Dios. Amén. Gracias.